Pocos reyes descendieron tan bajo como Acab. La Biblia lo presenta como uno de los reyes más perversos de la historia de Israel. Un hombre que no solo continuó los pecados de los reyes anteriores, sino que fue más allá, y gran parte de esa ruina cobró fuerza por causa de la mujer con la que se unió, Jezabel. Si alguien hiciera una lista de las mujeres más infames de la Biblia, el nombre de esta princesa fenicia estaría en la cima. Jezabel era dominante, despiadada, manipuladora, inescrupulosa e implacable. Su maldad no era solo personal, era activa, fría y destructiva. Ella perseguía la adoración al Dios de Israel, sostenía la idolatría, cazaba profetas y era capaz de matar inocentes como si sus vidas no valieran nada. ¿Cómo logró esta pareja llevar a toda una nación a un nivel tan oscuro? ¿Y por qué la historia de ambos termina rodeada de juicio, profecía y una muerte de manera tan aterradora? Hoy vas a entender por qué Acab y Jezabel se convirtieron en dos de los nombres más oscuros de toda la historia bíblica. Así que dale like ya a este video, suscríbete al canal y después mira también la playlist sobre todos los reyes de Israel, porque cada nuevo rey revela una parte esencial de esta gran historia. Acab fue el séptimo rey de Israel. Era hijo de Omri y heredó el trono del reino del norte en un tiempo de inestabilidad espiritual. Su padre ya había hecho lo malo ante el Señor, pero Acab no solo siguió el mismo camino, sino que superó a los que vinieron antes de él. La Biblia deja esto muy claro al decir que hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes de Israel que habían sido antes de él. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30. Pero el giro más peligroso de su reinado ocurrió cuando se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Ese matrimonio no fue solo una alianza política conveniente, fue una apertura espiritual desastrosa. Jezabel no llegó a Israel como una esposa neutral. Vino trayendo consigo la devoción a los dioses de su tierra, especialmente a Baal, y en vez de conducirla al temor del Señor, Acab permitió que su influencia entrara en el centro mismo del reino. Fue entonces cuando la idolatría dejó de ser solo una desviación tolerada y pasó a ser promovida desde el propio palacio. La Biblia dice que Acab sirvió a Baal, lo adoró, levantó un altar a Baal en la casa de Baal que había edificado en Samaria y también hizo una imagen de acera. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 31 al 33. Este es el punto en que la historia de Acab comienza a volverse más oscura. Después de que Jezabel entró en el palacio, la corrupción espiritual de Israel se profundizó de manera rápida y violenta. El culto a Baal ganó espacio, los altares paganos se multiplicaron y la influencia de la reina comenzó a moldear el rumbo del reino. El problema ya no era solo un rey espiritualmente débil, era un gobierno entero alejándose deliberadamente del Señor. Jezabel no quería solamente practicar su religión dentro del palacio. Ella quería que la adoración al Dios de Israel fuera sustituida. Por eso comenzó a sostener profetas de Baal y de Acera, mientras perseguía a los profetas del Señor. Se empeñó en destruir a aquellos que todavía permanecían fieles a Dios. En medio de esa persecución, Abdías, que temía mucho al Señor, escondió a 100 profetas en cuevas, 50 en cada una, y los sustentó con pan y agua. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 4 y 13. Esa escena revela hasta dónde había llegado Israel. Los siervos del Dios verdadero necesitaban esconderse, mientras los falsos profetas eran sustentados por la casa real. Y este quizás sea uno de los puntos más graves de la historia de Acab. Él no fue solo un hombre que pecó. Usó su posición para dar fuerza al error. El trono que debería proteger la justicia pasó a favorecer la idolatría. El rey que debería conducir al pueblo a la fidelidad, permitió que el pueblo fuera conducido al engaño. Y fue precisamente en ese momento de apostasía, persecución y hostigamiento contra los siervos de Dios, cuando un hombre surgió para confrontar al rey, a la reina y a todo el sistema que ellos habían construido. El nombre de ese hombre era Elías. Elías apareció como una voz de confrontación, y su primer mensaje ya golpeaba el corazón del falso sistema que dominaba a Israel. Declaró: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Eso hacía el juicio todavía más humillante, porque Baal era adorado precisamente como divinidad relacionada con la fertilidad, la lluvia y la tormenta. Entonces Dios hirió a Israel exactamente en ese punto, mostrando que el Dios promovido por Acab y Jezabel no podía enviar ni una sola gota del cielo. Pasaron los meses, luego los años, y la sequía se transformó en hambre. La tierra se secó,
los animales se debilitaron, la aflicción se apoderó del reino. Y cuando Elías finalmente volvió a presentarse, Acab reaccionó como muchos hombres culpables reaccionan cuando la verdad aparece delante de ellos. Al verlo, en vez de reconocer su pecado, intentó culpar al profeta y dijo: ¿Eres tú, perturbador de Israel? Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17. Pero Elías respondió con firmeza: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 18. Entonces vino uno de los momentos más impresionantes de toda la historia bíblica. Elías mandó reunir al pueblo y a los profetas de Baal en el monte Carmelo. De un lado, cientos de hombres sostenidos por el sistema de Jezabel. Del otro, un solo profeta en nombre del Señor. Elías miró al pueblo e hizo una pregunta que cortaba el corazón de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. El desafío fue lanzado. Se prepararían dos altares, pero ningún fuego sería encendido por manos humanas. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron. Clamaron desde la mañana, danzaron alrededor del altar, gritaron, se hirieron, insistieron, se desesperaron, pero nada ocurrió. Ninguna voz, ninguna respuesta, ninguna señal. El cielo permaneció en silencio. Entonces Elías reparó el altar del Señor, puso el sacrificio sobre la leña y todavía mandó echar agua sobre todo. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el agua corrió alrededor del altar. Y entonces oró, sin espectáculo vacío, sin desesperación pagana, solo con confianza. Fue en ese momento cuando cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. El pueblo cayó rostro en tierra y declaró: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 39. Aquel día, delante de todo Israel, quedó probado que Baal no era nada, y que el sistema construido por Acab y Jezabel era un fraude espiritual expuesto por el mismo Dios. Después de esa revelación, sería natural imaginar que Acab y Jezabel finalmente se quebrantarían. Al fin y al cabo, todo el reino había visto la impotencia de Baal y el poder del Señor de forma pública, directa e incontestable. Pero el corazón endurecido no siempre se rinde, aun cuando la evidencia es clara. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluida la muerte de los profetas de Baal, la reacción de ella no fue arrepentimiento, ni temor, ni silencio. Fue amenaza. Jezabel amenaza con matar a Elías mediante un mensaje diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 2. Esa respuesta es una de las pruebas más fuertes de la profundidad de la corrupción de Jezabel, y eso también expone algo importante sobre Acab. Aun después de haber presenciado todo lo que había ocurrido, siguió ligado a la misma estructura de pecado. El milagro sacudió el ambiente, pero no transformó de verdad el corazón de la pareja real. Y el episodio que vendría después revelaría, de manera todavía más impactante, hasta dónde Acab y Jezabel, un rey idólatra y una reina perversa, eran capaces de llegar cuando deseaban algo. En Jezreel, cerca del palacio real, había una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Aquella tierra no era solo una propiedad común. Era herencia familiar, algo recibido de sus padres y preservado dentro de la alianza. Por eso, cuando Acab vio aquella viña y deseó tomarla para hacer allí una huerta, intentó negociar con Nabot. Le ofreció otra viña mejor, o dinero, lo que él quisiera. Pero Nabot se negó, porque para un israelita fiel aquello no era solo un negocio, era una herencia sagrada. Entonces respondió: Guárdeme el Señor de darte yo la heredad de mis padres. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 3. La reacción de Acab fue vergonzosa. El rey de Israel volvió a casa disgustado, indignado, se acostó en la cama, volvió su rostro y no quiso comer. La escena no muestra la fuerza de un rey, muestra la debilidad de un hombre que se entristece porque no puede tomar lo que no le pertenece. Y fue precisamente en ese momento cuando Jezabel entró en acción. Al verlo en ese estado le preguntó qué había pasado.
Cuando oyó la respuesta, despreció la debilidad de su marido y tomó el control de la situación. Dijo, en otras palabras, que él era el rey de Israel y que no debía actuar como alguien impedido de conseguir lo que desea. Entonces le mandó que se levantara y comiera, porque ella le daría la viña de Nabot. Y fue así como el pecado dejó de ser codicia y se transformó en un crimen planeado. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab. Selló esas cartas con el sello del rey y las envió a los líderes de la ciudad. Ordenó que proclamaran un ayuno, pusieran a Nabot delante del pueblo y levantaran 2 falsos testigos para acusarlo de blasfemar contra Dios y contra el rey. El plan era frío, calculado y perverso, porque usaba hasta la apariencia de justicia y religión para encubrir un asesinato. Los hombres de la ciudad obedecieron. Nabot fue acusado, llevado afuera y apedreado hasta morir. Cuando Jezabel recibió la noticia de que Nabot estaba muerto, fue a Acab y le dijo que se levantara y tomara posesión de la viña, porque Nabot ya no vivía. Y Acab bajó de inmediato para tomar aquello que había sido manchado con sangre inocente. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 15 y 16. Esta quizás sea la escena más indignante de todo el reinado de Acab, porque en ella se unen la codicia, el abuso de poder, las falsas acusaciones, la manipulación religiosa, el asesinato y la apropiación injusta. Nabot cayó, no porque hubiera cometido algún crimen, sino porque un rey débil quería su tierra y una reina perversa no aceptaba escuchar un no. Y en aquella viña, tomada por avaricia y sellada con sangre inocente, Dios enviaría a Elías para anunciar su sentencia contra Acab. El rey descendió para tomar posesión de la tierra como si todo estuviera resuelto, como si la muerte de Nabot hubiera despejado el camino para su deseo. Pero cuando llegó al lugar, encontró algo mucho más aterrador que la resistencia humana. Encontró la palabra de Dios esperándolo. Elías habló con la autoridad de quien no venía en nombre propio, sino como mensajero del Señor. El mensaje era directo, duro e imposible de confundir. Así dice el Señor: ¿mataste y además has tomado posesión? Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 19. Acab no era solo un rey pasivo dominado por Jezabel. En aquel momento Dios lo trató como culpable, porque aunque el plan hubiera sido trazado por Jezabel, Acab aceptó el resultado del crimen, tomó posesión de la viña y se benefició de la sangre derramada. Entonces Elías prosiguió con la sentencia. Dijo que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerían la sangre de Acab. Y la profecía fue aún más lejos. La casa de Acab sería destruida, sus descendientes serían eliminados, y sobre Jezabel también vino una palabra terrible, que los perros devorarían su carne junto al muro de Jezreel. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 19 al 23. Por primera vez, Acab pareció sentir el peso real de la condenación. Al oír aquellas palabras, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, ayunó y anduvo cabizbajo. Hubo allí una humillación momentánea. Y por causa de eso, Dios le dijo a Elías que no traería toda aquella calamidad en los días de Acab, sino en los días de su hijo. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29. Algún tiempo después, Acab volvió a actuar como si pudiera conducir su propia historia sin someterse a la palabra de Dios. El objetivo ahora era Ramot de Galaad, ciudad que estaba bajo dominio de Siria y que él deseaba recuperar. Para ello, buscó una alianza con Josafat, rey de Judá. Josafat aceptó acompañarlo, pero hizo una exigencia importante. Antes de marchar, quería consultar la palabra del Señor. Acab entonces reunió a sus profetas, hombres que sabían exactamente lo que él quería oír. Todos anunciaron victoria. Todos dijeron que la batalla terminaría bien. Pero Josafat percibió el vacío de aquella unanimidad y preguntó si todavía había allí algún profeta del Señor. La respuesta de Acab revela mucho sobre su corazón. Dijo: «Aún hay un hombre por quien podríamos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal». Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 8. Ese hombre era Micaías. Cuando Micaías fue llamado, primero respondió con ironía, repitiendo el mensaje de los otros. Pero presionado a hablar con verdad, declaró lo que había visto. Dijo: «Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor». Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 17. Era una imagen clara de derrota, muerte y desolación. Acab oyó aquello y en vez de temblar ante la advertencia, reaccionó como alguien ofendido por haber sido confrontado. Una vez más, prefirió mantener cerca las voces que alimentaban su ilusión y rechazar la única voz que le decía la verdad. Al salir a la batalla en Ramot de Galaad,
Acab tomó una decisión que muestra el miedo escondido detrás de su arrogancia. Le dijo a Josafat que entraría disfrazado en el combate, mientras el rey de Judá seguiría con sus vestiduras reales. Era como si Acab pensara que, cambiando su apariencia, lograría frustrar la palabra profética. Pero nadie escapa de lo que Dios ha determinado. En medio del calor de la batalla, un soldado sirio disparó su arco sin apuntar a un blanco específico. La flecha parecía casual a los ojos humanos, pero encontró exactamente el punto vulnerable entre las junturas de la armadura de Acab. Herido, dijo al conductor del carro: «Da vuelta y sácame del ejército, porque estoy gravemente herido». Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 34. La lucha continuó a lo largo del día, y Acab permaneció en pie en el carro, sostenido mientras la sangre corría de su herida. Al atardecer, murió. Después llevaron el carro a Samaria, y allí ocurrió una escena terrible. Cuando lavaron el carro ensangrentado, los perros lamieron la sangre, exactamente como Elías había anunciado. Así se cumplió la palabra del Señor contra el rey que había llenado a Israel de idolatría, injusticia y rebelión. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 35 al 38. Ese fue el fin de Acab, un rey poderoso ante los hombres, pero vencido por su propia perversidad delante de Dios. Intentó gobernar Israel según su ambición. Ignoró advertencias, despreció profetas, aceptó la sangre de inocentes, y terminó exactamente como se le había advertido. Pero la muerte de Acab no puso fin al juicio. La palabra dicha por Elías también alcanzó a Jezabel. Tiempo después, en los días de Jehú, fue arrojada por la ventana, pisoteada, y los perros devoraron su cuerpo, de modo que casi nada quedó de ella. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37. Esta historia todavía será contada con más detalles en el video sobre el rey Jehú de la serie sobre todos los reyes de Israel que estoy preparando. Y así terminó la historia de la pareja que transformó el trono de Israel en un instrumento de idolatría, persecución y sangre. Acab y Jezabel parecían intocables, pero la Biblia muestra que ningún poder permanece en pie cuando se levanta contra Dios. Si este video te ayudó a entender mejor esta historia, dale like, suscríbete al canal y sigue viendo nuestra playlist sobre todos los reyes de Israel, porque cada reinado revela una parte importante de la gran narrativa bíblica.